Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que nos permite nuevamente hoy compartir el programa La Biblia Hoy. La Biblia, la palabra de Dios aplicada a todo lo que nos rodea, a nuestra realidad, a la actualidad. Así que vamos a orar y vamos a rápidamente entrar en estos tres bloques, ojalá que podamos completar los tres, para poder comenzar el programa de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, otro día más por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo, quien nos libertó, quien nos ha librado, como dice la palabra, nos ha quitado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable de Cristo. Gracias Señor Espíritu Santo por habernos sellado en el momento que recibimos al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Señor, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te pedimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tú manejes este tiempo, que la palabra llegue con claridad, que la palabra pueda tocar el corazón de aquellos que están escuchando. Nos ponemos en tus manos, Señor, y todo te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Primer bloque, hermanos, amigos, vamos a estar compartiendo trastornos mentales en la familia. Vamos a estar compartiéndolo en dos partes, si el Señor lo permite. Primero, la parte 1. Hoy, por supuesto, vamos a estar viendo qué significa el trastorno mental. Hay veces que nos asusta la palabra. Por otro lado, hay veces que se toma tan a la ligera una manifestación emocional o espiritual de alguna persona que decimos, no, ya se le va a pasar. ¿Cómo encontramos el balance para entender o para cómo puede ser tratado lo que la persona está sintiendo? Vamos a comenzar diciendo que un trastorno mental se caracteriza por pensamientos y conductas que inducen a los individuos a experimentar problemas extremos de funcionamiento. ¿Dónde está ese funcionamiento? Ya sea en sus relaciones familiares, aún en sus relaciones laborales, aún en la iglesia, si están sirviendo en la iglesia. Muchas veces vemos personas que aún sirviendo al Señor manifiestan algún tipo de problema emocional que se prolonga y, ¿verdad? Uno muchas veces no dice nada, pero tenemos que estar atentos. Cuando hay algo que en mi relación familiar, laboral, ministerial, me está o estoy experimentando problemas extremos de funcionamiento, tenemos que tener cuidado. Ahí en el 1 de Samuel 16:14, yo quiero darte una idea de lo que pasó con el rey Saúl, por ejemplo, y dice 1 de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El rey Saúl, que reinó antes de David, manifestó muchos rasgos típicos de un trastorno mental, incluyendo unos tremendos cambios de humor y episodios de depresión y de ira. Una persona puede desarrollar por diversos motivos estos síntomas emocionales que la debilitan. En este caso, la Escritura dice que un espíritu inmundo o maligno atormentaba a Saúl. El corazón de este rey se había apartado de Dios, definitivamente, de modo que el Señor permitió que un espíritu de angustia lo atormentara. No todos los trastornos mentales son consecuencia de la influencia satánica, pero como cualquier enfermedad, la batalla por nuestras mentes es el resultado de la caída y de la presencia de Satanás en el mundo. Amén. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los trastornos mentales no son a corto plazo, pero tampoco necesariamente tienen que ser permanentes. La mayoría de los trastornos mentales en los creyentes se resuelve después de tratamientos de consejería bíblica, posiblemente medicación
o simplemente con el paso del tiempo. Otros trastornos lamentablemente duran toda la vida y crean problemas constantes para la persona para la misma persona y todos aquellos que la rodean. El consejero bíblico, si usted puede tener acceso a uno, si usted quiere, puede evaluar cuál es el componente espiritual en cada caso en particular. También tenemos que mencionar que hay 3 tipos de trastornos mentales. Primero, puede ser psicótico, otro puede ser anímico y puede ser también trastornos por ansiedad. Y vamos a estar viendo el primero. Vamos a ver qué es el trastorno mental psicótico. Estos trastornos dan como resultado pensamientos extraños o conducta con desvarío. El más frecuente es la esquizofrenia. El individuo escucha o ve cosas o personas que no están allí. Habla descontroladamente, solo o con personas o alguien imaginario. No toda la esquizofrenia es producida por, como mencionó el pastor, espíritus inmundos que modifican la conducta del individuo. Sin embargo, en el caso del Gadareno, como vamos a estar leyendo, sí lo era. Amén. Y vamos a estar leyendo entonces este primer punto. Trastornos psicóticos, pensamos que son los más graves, ¿verdad? O los más difíciles a veces de tratar. En el caso del Gadareno, usted conoce la historia, le voy a estar leyendo Marcos 5, del 1 al 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús por supuesto, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ese es un caso bien claro de un trastorno psicótico. Ahora, ¿qué grado de opresión demoníaca tenía este varón? Bueno, el versículo 1 dice que estaba con un espíritu inmundo. Después la historia, por supuesto, cuando el Señor enfrenta al mundo de maldad en este varón, este espíritu inmundo jefe o principal le dice que eran una legión, ¿verdad?, de espíritus inmundos. Pero trastornos psicóticos, se habla descontroladamente, hay veces esa gente que usted ve en la calle, que uno dice, realmente qué triste ver una persona hablando solo así o golpeándose. Ese es un trastorno psicótico. Están los trastornos anímicos. El trastorno anímico afecta la estabilidad emocional de la persona. La bipolaridad, por ejemplo, es un trastorno anímico. La depresión también es una manifestación común de lo que es un trastorno en el ánimo, anímico. La persona deprimida pierde interés por actividades que antes le agradaban, se desanima ante cualquier obstáculo y a veces plantea el suicidio como escape para lo que siente. La conducta bipolar hace que la persona viva en un constante ciclo de emociones positivas y negativas, como le llamamos el efecto roller coaster, ¿verdad? La montaña rusa. Personas que están un día eufóricas, contentas, con proyectos, y a lo mejor a la semana los encontramos y están totalmente destruidos, están totalmente a lo mejor desesperados sin saber qué hacer. Vamos a ver un caso, un momento de depresión de un personaje muy interesante, muy importante de la palabra de Dios. Allí en Primera de Reyes 19, usted lee la historia del 1 al 10. Amén, y se trata de Elías, ¿verdad? Elías, tremendo hombre de Dios, se encuentra degollando a 400 sacerdotes de dioses paganos,
Y allí en el 19.1 cuenta la historia, ¿verdad? Comenzando, pero nosotros nos vamos a enfocar en el versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén, amén. Ahí tenemos a través de la palabra de Dios un ejemplo del trastorno anímico. Tremenda victoria que había tenido días atrás el profeta Elías, y ahora a través de una amenaza de Jezabel, la esposa del rey Acab, se encuentra en una cueva, se encuentra destruido anímicamente. Encontramos trastornos por ansiedad. Se manifiesta en personas que muestran un nerviosismo extremo. El pánico es un trastorno por ansiedad. Las fobias es un trastorno por ansiedad. Cuando alguien a lo mejor no se sienta a comer si no se lava 5 veces las manos, por ejemplo. Esos son todos trastornos de ansiedad. La Biblia nos habla de estas manifestaciones también. Si usted se vaya a Filipenses 4:6, fíjese que el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. En el trastorno por ansiedad hay un nerviosismo constante. Se puede manifestar también al pasar el tiempo de un suceso traumático. Algo que queremos comentar es que en cualquier ser humano, cristiano y no cristiano, son comunes ciertas manifestaciones de trastornos anímicos y trastornos por ansiedad. ¿Cuál es el problema? O cuando se prende la luz roja, cuando la extensión en el tiempo o la multiplicación de los sucesos se vuelve incontrolable. Una persona, si hace 1, 2, 5 años que está con depresión, no es normal, no es correcto, hay que tratarlo, hay que visitar un consejero bíblico, hay que orar, hay que ayunar. Si la persona necesita liberación a nivel espiritual hay que hacerlo, pero cuando la extensión en el tiempo o la multiplicación de los sucesos se vuelve incontrolable, es tiempo de tomar medidas. Amén. Y vamos a ver entonces qué medidas, por ejemplo, cómo se manejarían estos trastornos en la iglesia cristiana. Muchas veces no se comparte la situación mental, por así decir, ¿verdad? Que algunos de nuestros miembros en la familia están sufriendo. No se comparte con la iglesia, no se comparte con los hermanos o el líder. El temor a que piensen que somos menos espirituales que las demás familias muchas veces nos lleva al silencio. Y fíjese, voy a dar una información. Dice, un gran pastor americano de los 80 compartió hace un tiempo atrás que sufrió de depresión cerca de 30 años, estando aún en el ministerio. Y yo le voy a pedir al pastor si puede leer Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Amén. Y dice la palabra de Dios, yo pues, el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Y una cosa, verdad, importante que tenemos que mencionar. La Iglesia de Cristo debiera ser el grupo más indicado para conocer la situación y actuar espiritualmente para solucionarlo. Muchas veces callamos nuestras tristezas, callamos nuestros dolores, no tenemos a nadie donde ir o no, como dijimos recién, no queremos que los demás conozcan lo que estamos pasando. Y todo eso se va guardando en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y es lo que produce todas estos trastornos emocionales. Amén.
El error en el diagnóstico y los tratamientos inadecuados son demasiado frecuentes y muchas personas, muchos cristianos, sufren innecesariamente. Muchas veces no se distingue entre el pecado, el trastorno mental y la opresión demoníaca. Algunos viven confesando pecados y tal vez debieran tomar medicación. Otros culpan de todo a su enfermedad, cuando en realidad debieran confesar sus pecados y dejar el pecado y cambiar de dirección para vivir una vida más de acuerdo a lo que le pide la palabra de Dios. También existen grandes diferencias entre estas tres situaciones, como mencionaba el pastor: pecado, trastorno mental e influencia satánica. A veces pueden darse cualquiera de estas situaciones o posiblemente las tres. Muchas veces como cristianos bien intencionados, pero sin las herramientas adecuadas y necesarias para hacerlo, evaluamos y condenamos rápidamente cualquier conducta en las personas. La evaluación debe ser hecha a fondo y con discernimiento espiritual. Amén. Y completando el punto que habló Marta recién, fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. En la iglesia de Tesalónica había también problemas de pereza, de abandono. Fíjese que el 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todo avance científico es permitido por Dios. Por lo tanto, debemos reconocer cuándo se ha hecho todo lo posible a nivel espiritual y a través de la consejería bíblica, la oración, la unción con aceite. Cuando todo eso no ha dado resultado, debemos visitar un médico, debemos visitar un hospital, un lugar donde puedan evaluar si está todo bien en la química cerebral de la persona, si está todo bien en su cuerpo, si no hay algún tipo de trastorno en cuanto a las hormonas. Debemos reconocer que si todo ha sido inútil, a través de la consejería bíblica, la oración, la unción con aceite, el ayuno, si todo eso fracasa, debe ser nuestra responsabilidad que la persona visite a un especialista médico para ser evaluada en cuanto al funcionamiento de su fisiología cerebral. Ya para terminar con este bloque entonces, la parte 1 de trastornos mentales. Los más comunes, anímicos y por ansiedad. En cierta medida todos en algún momento los hemos pasado, lo pasamos o lo pasaremos. La clave está en entender cuánto es el tiempo que se ha prolongado, cuánto se ha extendido el tiempo que siento lo que siento, y ahí debemos comenzar a tomar medidas. Primer solución, consultar a un consejero bíblico. Segunda solución, si el consejero bíblico no está muy ducho en lo que es la guerra espiritual, liberación, poder enviar a algún ministro, ¿verdad? Que puedan como grupo también ese ministro orar por la persona, ver si hay algún tipo de influencia demoníaca. Si todo eso se ha completado, por favor, visite a un médico. El Señor provee la ciencia también, los avances tecnológicos para nuestra bendición. Aquí quedamos con este primer punto en cuanto a trastornos mentales en la familia y en la iglesia. Lo completaremos la semana que viene, si el Señor lo permite, y nosotros nos encontramos con ustedes de nuevo después de un minuto más o menos después de estos anuncios. Dios les bendiga. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía
mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, bendiciones, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Vamos a estar compartiendo un tema también muy actual, lamentablemente, un tema muy actual. Vamos a estar leyendo primero 1 de Timoteo 4.1 y después les voy a dar ahí el título de qué desviación o qué apostasía relacionada con la palabra de Dios vamos a compartir el día de hoy. 1 de Timoteo 4.1. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos a estar compartiendo hoy, hermanos, un movimiento que no es de ahora. Sí sabemos que Satanás cambia sus métodos, se adapta a lo que es la cultura, a través de la historia, pero siempre el motivo es el mismo, ¿verdad? Desviarnos o desviar a las personas que no conocen la palabra de Dios, desviarlos de ella. Vamos a hablar de la nueva era, la New Age. Usted seguramente ha escuchado hablar de esto. Los jóvenes hablan mucho de esto. La nueva era se manifiesta abiertamente y comienza abiertamente a tomar un lugar importante en la sociedad americana y mundial a partir del año 1960, con la aparición de los hippies. Es una forma de filosofía y teología orientales, todo unido, y se presenta como un desafío crucial para el cristianismo. Esta nueva era resulta ser un movimiento renacido del antiguo ocultismo, muy vinculado a prácticas religiosas orientales que nos ofrecen una curiosa y rara mezcla de espiritualidad y superstición. A este renacido ocultismo puede clasificárselo como sustituto de la fe cristiana. Muchas veces aquellos que sostienen esta mentira se llaman cristianos o dicen que conocen de Cristo, pero están cambiando, como leía Marta ahí en 1 Timoteo 4.1, son doctrinas de demonios que están queriendo remover el cristianismo de la sociedad. A este movimiento de la nueva era se le podría describir como la invasión del misticismo oriental y el ocultismo en la cultura occidental. Amén. Y por supuesto, ¿verdad? La palabra ocultismo proviene de lo oculto, de la palabra oculto. Y esta viene de una palabra latina que significa secreto o misterioso o misterio. Y las palabras nueva era hacen referencia a la era de Acuario, cuya llegada, según los ocultistas, ya ha comenzado y trae una época de supuesta iluminación y pacificación. Pero este movimiento no solo amenaza a los fundamentos del cristianismo, sino que también niega la existencia de la verdad objetiva, lo cual abre las puertas a la anarquía filosófica, teológica y ética. Así pues, el movimiento de la nueva era, con su anarquía mental, deificando al hombre, le exige que recambie la verdad objetiva y absoluta de Dios por el relativismo y que busque la felicidad en la reencarnación. Y que a medida que vamos leyendo, ¿verdad? Seguramente usted también
comienza a recordar cosas que ha escuchado o que escucha todos los días en las radios, en la televisión, en grupos, aunque ya están muy enraizados en el Congreso, ¿verdad? O en la Casa de Representantes, aquí mismo en Estados Unidos. Cuando se habla de qué se va a hacer con la naturaleza, cuando hay gente que está diciendo desde el Congreso que en 10, 12 años termina el mundo por todo lo que se está haciendo con el clima, y yo no niego que el hombre a lo mejor no ha manejado de la manera como Dios lo mandó lo que es la tierra, pero es tan interesante como la nueva era une todo. Y es para aquellos que no están capacitados, que no están duchos en la palabra de Dios, es realmente de atracción, porque une religiosidad, sabiduría, discernimiento. Hay gente que al día de hoy abraza los árboles y se pone a hablar con los árboles. Hay gente que cree que por tirarse un rato en la playa o a la orilla de un río está en contacto con el Dios creador y que de esa manera va a ir al cielo. Todo eso, hermano, hermana, amigo, amiga, es una mentira del diablo. Según el movimiento de la nueva era, en esta era supuestamente de Acuario, ya imagínense que estamos hablando de todo lo que sería horóscopos, ¿verdad? Ya eso de por sí, la persona que practicaba los horóscopos o que practicaba la astrología en el Antiguo Testamento debía ser apedreada inmediatamente. Supongamos que estamos en la era de Acuario. Ellos dicen que solo alcanzará la felicidad quienes cambien la revelación judío-cristiana por las revelaciones que vienen de la meditación trascendental, fíjese. Y quienes crean que el hombre es divino como Dios, otra blasfemia. Pero es un poco lo que hizo Satanás, ¿verdad? Ya en Génesis 3:5, cuando le dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que seréis como Él cuando pruebes del árbol. Fíjese que cambiaron las metodologías, pero Satanás no cambió. Al estudiar la forma en que el movimiento de la nueva era está penetrando en los distintos sectores de la sociedad, debemos tener presente su punto de vista panteísta, es decir, todo es uno y todo es Dios. De ahí que las transformaciones morales, políticas y religiosas que el movimiento de la nueva era ofrece estén fundamentadas en el cambio de los valores sociales y morales que nos enseña la palabra. Así pues, el movimiento de la nueva era se equivoca, no solo al rechazar los principios morales cristianos absolutos, sino también al afirmar que los valores morales son relativos. Amén. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, Amén, de toda esta gente. Pero vamos a seguir entonces. Vamos a ver que la nueva era está basada, entre otros principios, en el panteísmo y el sincretismo. Vamos a ver qué significa el panteísmo. Uno de los puntos de partida de la nueva era es que no existe diferencia entre creación y creador. Dios mismo es a la vez su creación. Él forma parte de ella. Esto significa que Dios para ellos es una fuerza impersonal, una energía, lo cual está absolutamente en contradicción de lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Si no hay distinción entre Dios y la creación, eso significa que todo lo creado es divino. Y con ello venimos a creer o a caer en el panteísmo, con lo cual también significa que nosotros, los hombres y las mujeres, somos seres divinos con las características de Dios. ¿Se imagina que nosotros podamos llegar a cambiar lo que la palabra nos enseña y creer que podemos llegar a ser como Dios? Qué blasfemia, qué apostasía, ¿verdad? Otro de los principios de la nueva era es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El hombre y la naturaleza son uno. Todas las religiones tienen el mismo valor, según los que defienden la nueva era. El núcleo de todas las religiones es el mismo, según ellos. Solo se diferencian las condiciones exteriores.
según los que sostienen que la nueva era es la verdadera religión o el verdadero pensamiento universal. Dicen que muchos caminos conducen a la verdad única. Otra mentira. Por eso, para los creyentes en la nueva era, Jesucristo es únicamente una de las muchas apariciones de Dios. Esto está en oposición total a la declaración de nuestro Señor Jesucristo, cuando allí en Juan 14:6 el Señor declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Asimismo, las transformaciones políticas que planea el movimiento de la nueva era para la consecución de un gobierno único mundial son revolucionarios, porque enfrentan a los hombres entre sí y rechazan la autoridad soberana de Dios sobre todos los gobiernos de las naciones. Finalmente, aunque el movimiento de la nueva era acepta el hecho de que existen religiones diferentes, lucha por la unión de todas ellas como requisito previo para que la unión de la humanidad sea una realidad. Aquí vemos también que esta creencia está directamente dirigida al hombre desde el trono de Satanás. Amén, amén. Y qué interesante, muchas veces compartimos nosotros, de acuerdo a lo profético, a través de la Biblia, nosotros creemos que estamos en los últimos tiempos, que estamos en la iglesia de la Odisea, ni fría ni caliente, ¿verdad? El Señor está pronto a venir, Jesucristo no tarda mucho en levantar su iglesia. Qué interesante que cuando eso suceda, justamente va a aparecer esta bestia de las aguas, como lo llama ya el libro de Apocalipsis, va a aparecer con la bestia de la tierra, su ayudante o el falso profeta, y qué interesante que van a establecer una religión, una economía, una moneda, una sola manera de poder comprar y vender, un solo comercio mundial. Fíjese que la nueva era, de alguna manera guiada por el mismo Satanás, por el mundo de maldad, inspirando a hombres, mujeres, gobernantes, políticos, personas profesionales, todo esto está bien programado para que cuando llegue el tiempo, realmente se reconozca de que lo mejor es que todo sea o esté bajo una sola persona. Esto está preparando el terreno, hermanos, para que el Señor también regrese pronto. En consecuencia, estamos convencidos de que tanto el relativismo de los valores morales como el gobierno único y mundial que el movimiento de la nueva era tiene como meta, en esta era supuestamente de Acuario, deben ser totalmente rechazados. El movimiento de la nueva era o New Age supone un grave peligro para la iglesia cristiana, porque ha causado y aún causa confusión doctrinal en muchos cristianos, que ven rebautizadas palabras y textos bíblicos con criterios exegéticos hinduistas. ¿Qué es un criterio exegético? Yo he visto libros donde se presenta, o uno piensa que van a hablar de Cristo o de Jesús. Sin embargo, cuando uno los chequea, están hablando de meditación trascendental, de viajes astrales, están hablando de espíritus guías, según dicen ellos, así como Jesús fue un espíritu guía. Hermano, hermana, tengamos cuidado lo que nuestros hijos, lo que los jóvenes están estudiando, lo que están leyendo, lo que otros amigos comparten con ellos, porque recuérdese que la palabra dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Amén. Y antes de leer la cita bíblica, lo bueno que nosotros tenemos a nuestro favor es que la palabra de Dios nos ha enseñado todo este tiempo que estas cosas iban a suceder. Así que tengamos mucho cuidado. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice de esta manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas. Amén, amén. ¿Cómo terminamos o cómo finalizamos? ¿Cuál es la conclusión? Nos llevaría horas y horas, hermanos, seguir compartiendo realmente toda esta basura que trae la nueva era. No es algo nuevo, pero concluimos con esto. La Iglesia de Jesucristo, que ha dado batalla al ocultismo desde el comienzo de la era cristiana, no debe sorprendernos, no debemos sorprendernos de este movimiento de la nueva era, porque se trata de las antiguas doctrinas heréticas y satánicas, pero se encubre con ropa nueva, con fórmulas modernas nuevas, con nuevos pensamientos filosóficos. Hay una sola estrategia acertada para luchar contra todo esto: recibir a Cristo como Señor y Salvador, que el Señor quite ese velo que tienen todos aquellos que todavía no han hecho esa oración de fe, recibiendo a Cristo como Señor. ¿Cuál es otra solución? Después de recibir a Cristo, empaparnos de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, leer las profecías, entender que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, la presencia del enemigo de la creación de Dios, Satanás es su nombre, Lucifer, y toda aquella tercera parte de ángeles que lo siguieron cuando fue expulsado del cielo. Lo único que tratan es de dividir, tratan de destruir la vida del creyente y del no creyente. Debemos estar atentos a lo que la palabra nos enseña, debemos estar atentos a cómo se combatió, cómo combatieron Pablo, Juan, Pedro, Santiago, las herejías que ya en el siglo I, con otro nombre, pero con esta base de la nueva era, todo aquello que estaba queriendo destruir la iglesia de Cristo. Nunca pudo, no puede y nunca podrá el enemigo destruirla, porque el Señor Jesucristo nos dio la victoria. Él triunfó en la cruz del Calvario, triunfó en su resurrección. Pero debemos estar alertas, hermanos, a lo que se disfraza de Cristo o lo que se disfraza de Biblia y simplemente es todo apostasía, son todas palabras huecas traídas por aquellos que lamentablemente nunca han conocido la verdad. La nueva era, segundo bloque que hemos terminado el día de hoy. Vamos a unos pequeños anuncios, hermanos, hermanas, y completamos el tercer bloque. ¿Qué significa ser una nueva criatura en Cristo? Ya volvemos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entramos en este último bloque, hermanos, amigos, relacionado con este tema doctrinal, relacionado con la doctrina de la salvación. Si usted me quiere acompañar a 2 de Corintios 5:17, a usted tal vez que le gusta tomar notas, acá va a haber varios versículos
para completar y para dar forma a lo que significa ser nueva criatura en Cristo. Así que la motivo a tomar un papel, una lapicera, un lápiz. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 5, 17. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Usted vio hoy la primera parte del versículo. De modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo, primeramente debemos aclarar que significa o se relaciona con aquellos que han recibido al Señor, han hecho esa oración de fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, como único y suficiente Salvador. Entre Cristo y nosotros nadie, ninguna foto, ningún santo, ningún tipo de elemento o persona o nombre que a lo mejor a través de la religión o de la sabiduría o del mundo o de la filosofía se me haya querido hacer ver que existe entre nosotros y Dios. Cuando entre Dios, entre Cristo y nosotros no hay nadie, porque ya lo hemos recibido como único y suficiente Salvador, significa que estamos en Cristo. Lo primero que sucede es que hemos sido justificados delante del Padre. Y yo le quiero pedir a mi esposa si puede leer Romanos 3, del 22 al 24. Amén. Y dice así la palabra del Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Cuando la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué está en Cristo? Porque recién ahora, a partir de ese instante, ha sido justificada delante del Padre. Nuestra posición cambia delante del Padre. Ya no hay pecado en nuestra vida, ha sido perdonado. No solo hemos sido justificados, sino que también hemos sido santificados. La palabra santificar, la palabra santo en griego, significa separado para servicio. No es una foto de alguien colgado en un cuadro, no es alguien que se canoniza. El santo es aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y está listo, ya está preparado para servir al Señor en la iglesia local. Hemos sido justificados, hemos sido santificados. Yo quiero leerte lo que dice ahí la palabra en 1 Corintios 6:10, si nos quisieran acompañar. 1 Corintios 6:10. Dice la palabra de Dios: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por otro lado, 1 de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hemos sido justificados delante del Padre, hemos sido santificados, separados para servicio. Cuando estamos fuera de Cristo, estamos espiritualmente muertos. Amigo, amiga, no es una ofensa, pero la palabra dice que si todavía no tienes a Cristo como único y suficiente Salvador, estás espiritualmente muerto. Tu espíritu todavía no ha renacido, no ha sido iluminado por la presencia de Dios. Fíjense lo que dice Efesios 2, 11 y 12. Amén. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. El que no tiene a Cristo todavía no ha sido justificado delante del Padre, todavía no ha sido separado para Dios, todavía está espiritualmente muerto. Pero una vez en Cristo,
comienzan a alcanzarnos las bendiciones espirituales, porque nuestro espíritu ha renacido. Ahora conocemos y entendemos a Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Usted puede leer ahí en Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14, que algunos opinan que en el tiempo de la iglesia primitiva era un himno, era un salmo, se le había dado música. Pero tan interesante, no vamos a leer todos los versículos, pero léalo. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Termina el versículo 14 diciendo, en el 13, perdón, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que si alguno está en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ser nueva criatura? La palabra en griego original es kainetisis y es la acción que se aplica sobre el individuo. Cristo es el que la provoca o el que provoca el milagro del nuevo Amén. Nacimiento en el creyente. Amén. Tisis es la misma palabra usada en Romanos capítulo 1 versículo 20 para el acto de crear, lo cual es una acción continua, no termina en ese momento, no es algo que termina, es una acción continua. Dios crea algo nuevo, fresco y único, y lo hace ex nihilo, que significa desde la nada. Dios controla el universo. Creencias del mundo en contra de la naturaleza de Dios son, por ejemplo, como ser perfecto. Primero, el ateísmo cree que no hay Dios. Como vimos hace un rato, el panteísmo cree que todo es Dios. Teísmo, ¿qué es el teísmo? Es teísmo limitado. Significa que ellos creen que Dios tiene límites y no tiene poder para controlar el mal o erradicarlo. 4. El politeísmo, que significa que existen muchos dioses, los cuales son imperfectos. Por ejemplo, todo lo que vemos, ¿verdad? Los dioses del Olimpo y todas esas mitologías, ¿verdad? El deísmo. ¿Qué cree el deísmo? Dios existe, pero no se compromete con su creación. Lamentablemente, el enemigo ha traído tantas creencias que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Pero a nosotros la palabra de Dios nos dice que cuando creemos en Cristo, somos nueva criatura. Todo es hecho nuevo en nuestra vida. Nuestro Dios es poderoso para crear un nuevo ADN espiritual en nosotros y quitar y erradicar de nosotros todas esas mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra vida, en nuestra mente, que nos apartan y que nos hacen esclavos del enemigo. Amén. Y para completar el punto que compartió Marta, ahí en Romanos 1:20, hablando de que Dios crea todo de la nada, esa es la diferencia con el hombre, ¿verdad? O con el mismo Satanás. Satanás puede realizar aún actividades a nivel climático. Recordemos ahí en el libro de Job, cuando el Señor le permite que hasta modifique el clima para alguna de las consecuencias de la prueba que Job sufrió. Pero todo se hace a través de algo creado. Dios lo hace todo, como decía Marta, ex nihilo, desde la nada. Ahí en Romanos 1:20 dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Ahí está, la palabra creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva
nuevo ADN espiritual, nuevo entendimiento de Dios, nueva aceptación de las verdades de Dios, nueva obediencia a lo que Dios me pide, no porque Él, como algunos dicen, que es un Dios malo o que le gusta castigar. Dios no castiga a sus hijos, nos disciplina, que es diferente. ¿Por qué? Porque ha costado, dice el apóstol Pablo, que hemos sido comprados por precio. Somos hijos de Dios, hemos sido declarados hijos de Dios, como lo dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Se nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios, pero eso tiene un precio, así como Jesucristo pagó un precio para que nosotros pudiéramos tener ahora ese privilegio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, hecha desde la nada. Las cosas viejas pasaron. Ahí la palabra en griego de estos 4 palabras en español es ta arcaia parelten. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa? Las cosas viejas fueron arrojadas de lado. Acá la idea o la figura es la de alguien que ya sea su ropa sucia o ropa vieja o algo que lo rodeaba, que estaba en mal estado, lo toma y lo tira de lado. Fíjese que entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que tenías en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu familia, las cosas viejas el Señor las echó de lado, las tiró, las removió. Aún nuestra manera de conocer y entender a Cristo ha pasado. Antes lo teníamos a lo mejor como como una persona que me quiere mucho, como un buen hombre. Algunas sectas, los budistas, ¿verdad? En el Oriente se lo tiene como un muy buen filósofo, un hombre que vino de parte de Dios, un buen maestro. Y hay veces que esas mismas creencias, como hablábamos en el otro bloque, nos ponen dudas en nuestro corazón. Pero la palabra nos dice que Él es el Hijo de Dios. Ahora que las cosas viejas pasaron, vemos a Jesucristo como realmente Él es. El creador del universo, el alfa y el omega. El que ha enviado su Espíritu Santo para sellarnos a todos aquellos que lo hemos recibido como Señor. Aquel que va a llegar por su iglesia. Aquel que después de los 7 años de tribulación va a establecer su reino de 1000 años sobre esta tierra. Aquel que gobierna por toda la eternidad. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Redentor de la creación. Esas son las cosas que entendemos ahora nuevas. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Pablo había entendido a Jesús de una manera mundana hasta que llegó a Damasco. Usted lo puede leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 9. Pablo era un religioso, conocía la ley de Moisés hasta en sus puntos, en sus comas, en sus letras. Pero cuando llega a Damasco y el Señor lo tira del caballo y conoce al Cristo resucitado, todo lo viejo de Pablo pasó. Y comienza a partir de ese momento a convertirse en el poder de Dios, en el más grande apóstol que la historia ha dado. ¿Qué cosas viejas pasaron en nuestra alma? En tu alma, en la mía. El orgullo natural, el amor al pecado. Trabajar para Dios, creyendo que así tenía la salvación en Dios. Mis opiniones personales, las pasiones desordenadas, el amor al yo, a lo que me gusta, a lo que me hace sentir bien, la autosuficiencia. ¿Pasó todo eso de tu vida cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos contestar. El Señor ya las quitó, las has vuelto a tomar a lo mejor. Has vuelto a vivir una vida que no conviene, sabiendo que la palabra de Dios te dice que ahora eres nueva criatura, que nadie puede quitarte esa salvación que tienes en Cristo. ¿Qué testimonio, hermanos, hermanas, qué testimonio estamos dando como cristianos en este último tiempo? El trabajo de Cristo en la cruz fue completo, fue perfecto. Pero ahora nosotros decidimos arrojar de lado cada vez más cosas que siguen tal vez manejando nuestra vida, nuestras emociones, y que han quedado
todavía de nuestra vieja naturaleza de pecado. Amén. Y vamos a la última parte del versículo y dice, he aquí todas son hechas nuevas. La nueva naturaleza no se hereda. Nuestros propósitos, sentimientos son frescos y diferentes. Vemos el mundo diferente porque Cristo nos ha transformado, como hablaba Amén. el pastor. Lo viejo ha sido sacado, ya ahora hay todas cosas nuevas, lo nuevo que viene de la palabra de Dios. La Biblia pareciera ser un libro nuevo. Nos apasiona, nos llena, nos guía, mientras que antes no la entendíamos, nos aburríamos, no lo queríamos leer. Nuestros sentimientos hacia los demás cambian. Perdonamos muchas veces cuando no queríamos perdonar. Tenemos sentimientos de amor, de comprensión que antes no teníamos. Lo que antes nos gustaba o lo que nos parecía que nos llenaba y nos satisfacía, ahora no nos llena el espíritu. La palabra de Dios, ahora que hemos sido transformados, pasa a tener un nuevo entendimiento en nuestra vida. Y yo quiero leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén. Y llega la pregunta que puede cambiar tu vida por toda la eternidad. Amigo, amiga, ¿has recibido alguna vez al Hijo de Dios, a ese Jesucristo que tú conoces, a lo mejor de oídas, o que te lo han mostrado de una manera impersonal? ¿Estás listo para recibirlo en este momento como tu Señor y tu Salvador? Para que comiences a estar en Cristo, para que seas justificado delante del Padre, para que seas santificado, separado para Dios para toda una eternidad, para que dejes de estar espiritualmente muerto. ¿Estás listo? ¿Estás lista, amigo o amiga, para recibir al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador? Si quisieras repetir esta oración con nosotros, es un regalo de Dios, algo tan simple. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estamos listos para hacer esa oración. Si quieres repetir conmigo: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Yo sé que resucitó al tercer día, yo lo creo por fe. Y yo sé, Señor Jesús, que tú eres el creador del universo. Yo sé que tú eres el único Dios verdadero. Yo te suplico, Señor Jesús, que en este momento tú entres en mi alma, en mi espíritu, en mi vida, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te recibo con todo mi amor. Yo abro mi corazón, yo abro mi espíritu delante de ti y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me selle en este momento como tu palabra me lo promete. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que por fe en este momento yo he recibido a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, amigo, amiga, ya podemos llamarte hermano, hermana en la fe. Si has confesado a Cristo como Señor, ya formas parte de la verdadera iglesia de Cristo, aquella que va a ser levantada en cualquier momento por el Señor, antes de que comiencen esos tremendos 7 años de tribulación prometidas en la Biblia. Te motivamos a comprar una Biblia, buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predique un evangelio de gracia, no de obras, y que el Señor comience a guiar tu vida a través de un grupo cristiano que te ayude también a caminar cada día
en la palabra y en esta santidad que el Señor ahora te ha dado. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y nos encontramos en el próximo programa, si el Señor lo permite. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558,